Hoy vamos a hablar de física, porque la física es un tema que me gusta muchísimo y siento que se entienden mucho más las cosas cuando entiendes que la física acompaña a ese mensaje filosófico que se está dando. Entonces vamos a intentar explicar a nivel físico la frase de que es mucho más difícil empezar. Aunque no tiene mucha complicación entender que es difícil empezar, pero siento que explicarlo de esta manera científica pues me hace ilusión y me gusta transmitírselo a la gente. Entonces, a nivel físico hay una cosa que se llama el coeficiente de fricción. ¿Vale? Todo el mundo sabe que hay una fuerza que se llama la fuerza de fricción, que es toda fuerza que actúa en contra del deslizamiento de un objeto en una superficie. Para decirlo claro, si tú quieres mover una nevera que pesa bastante, sobre una superficie, que la superficie es el suelo, si tú quieres deslizar una nevera por el suelo e intentas empujarla, te costará bastante. ¿Por qué? Porque hay fricción entre la base de la nevera y el suelo con el que está en contacto la nevera. Hay fricción. Entonces es una fuerza que actúa en contra para que tú no muevas, ¿vale? Para que tú no muevas como si fuera una fuerza maligna que no quiere que muevas la nevera porque quiere que se quede como está. Entonces hay una fuerza que se llama fuerza de fricción. La fuerza de fricción depende de dos cosas. Depende del peso del objeto, realmente de la fuerza normal que haga. Bueno, da igual. La cuestión, no vamos a entrar tampoco en detalles, pero depende del peso del objeto y depende del coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción, de lo que se hablaba antes, depende del tipo de superficies que estén deslizando. Entonces, por ejemplo, si pusiéramos la nevera encima del hielo, pues la nevera deslizaría mucho más fácil y sería mucho más fácil mover la nevera por hielo porque el hielo tiene un coeficiente de fricción muy bajo. Si luego pones, por ejemplo, arena, pues la arena tiene un coeficiente de fricción mucho más alto. Es mucho más difícil mover la arena. Vale. Entonces, entendemos esto. Hay dos tipos de coeficientes de fricción. Está el coeficiente de fricción dinámico y el coeficiente de fricción estático. ¿Eso qué significa? Que cuando la nevera está quieta, tiene un coeficiente de fricción estático, está estática, y ese coeficiente es más alto que el coeficiente de fricción dinámico. Eso, el ejemplo muy fácil es un coche. Cuando tú quieres empezar a empujar un coche, cuesta muchísimo. Pero luego, cuando el coche ya está rodando, seguir empujándolo no es tan difícil. Eso es porque el coeficiente de fricción estático, la fuerza que tienes que hacer para empezar a mover el objeto, es mucho más alta que la fuerza que tienes que hacer para que siga en movimiento el objeto. Y esto es algo que se entiende muy bien porque todos lo hemos experimentado, el querer empujar algo. Y al principio cuesta mucho, pero una vez está en movimiento ya es mucho más fácil. O al principio necesitas dos personas, pero luego ya solo una persona puede seguir con el movimiento, porque necesitas menos fuerza. Pues esto mismo pasa en nuestras vidas, esto mismo pasa en tu negocio. Conseguir la primera venta, conseguir el primer discurso, la primera reunión, el primer evento, la primera llamada de venta, el primer todo será mucho más difícil que todo lo demás. El primero será más difícil que el segundo. El segundo será más difícil que el tercero. El tercero será más difícil que el cuarto. Cada vez se irá haciendo mucho más fácil. Y con el tiempo y con la práctica, si lo has hecho 100 veces, la número 101 no te va a costar absolutamente nada. Si has conseguido ya 100 clientes, el cliente 101 te va a costar muchísimo, pero exponencialmente menos que el cliente número 1. Y eso es porque ya tienes cierto movimiento, ya has movido. Entonces la fuerza de fricción a nivel de negocios es mucho menor. Porque tú ya has entendido cómo puedes hacer para venderle a 100 personas. Has entendido la habilidad que necesitas. Y conseguir un cliente más, cuando ya has conseguido 100, es muchísimo más fácil. A lo mejor incluso lo haces en automático ya, el cliente número 101. En cambio, el 1 tuviste que ponerle todo el esfuerzo, tuviste que aprender cómo hacerlo, tuviste que crear una oferta, tuviste que hacer llamadas de venta, contactar a mucha gente, tuviste que hacer mucho contenido, tuviste que hacer lo que tuvieras que hacer, porque te costaba mucho mover esa máquina que estaba parada, ese sistema que era tu empresa, que estaba parada, y empezar a moverlo era mucho más complicado. Pero eso, igual con todo, con tus negocios, con las presentaciones, hacer la primera presentación será la más difícil del mundo. Hacer la primera. Yo siempre les digo a mis alumnos que la primera presentación es la peor que van a hacer en su vida. Porque así me ocurrió a mí. La primera vez que yo hablé en público fue la peor presentación, la peor intervención que yo pude hacer. Y ahí solo puedes ir mejorando. ¿Pero por qué? Porque es mucho más fácil
mover la máquina. Así que déjame un comentario y dime si te ha gustado esta explicación científica a mensajes motivacionales que se dan, de que al principio será mucho más fácil y luego se irá haciendo difícil, ten eso en mente, solo es cuestión de tiempo. Si quieres más explicaciones físicas y explicaciones científicas a razones psicológicas y filosóficas, te puedo dar más, porque tengo mucho más contenido por eso. Entonces, si te gusta, déjamelo en los comentarios, coméntame qué te ha parecido. Si hay algún puntito, algún detalle técnico o alguna forma más fácil de explicarlo y vosotros lo explicaríais de una forma mucho más fácil para que la gente lo pudiera entender más, dejadlo en los comentarios, de verdad, dejadlo en los comentarios, os leo, porque quiero saber cómo explicar estos temas científicos y difíciles de entender de una forma lo más fácil posible para que la gente entienda que detrás de mensajes motivacionales, detrás de todo lo que se dice en redes sociales, de las filosofías y tal, hay física y hay ciencia que avala aquello que se dice. Quiero explicarlo de forma sencilla para que todo el mundo lo entienda, porque me gusta mucho el tema científico y el tema físico y entender que todos aquellos mensajes motivacionales tienen una base científica, o que muchos mensajes tienen una base, sí, eso, científica, médica, física, que explica ese mensaje motivacional, que es en base a la experiencia. Entonces déjame en los comentarios, dale like si te ha gustado, obviamente, dime qué te ha parecido la explicación y compárteselo a esa persona que a lo mejor te dice, nada, eso es imposible, pero necesita una explicación científica, es muy lógico, y necesita una explicación científica para entender que eso es así. Así que nos vemos mañana, espero que pases un día increíble. Chao.